Iniciamos las actividades del día de hoy revisando los temas de la clase anterior. Habíamos visto un significado de magnitud y medir. Yo creo que se aclaró eso. Magnitud es todo lo que podamos medir. Y medir es comparar una magnitud conocida con otra desconocida, pero de la misma naturaleza o especie, o del asunto que se trata. Avanzamos, eso vimos en la clase anterior. Ahí están ejemplos de magnitudes, de todo aquello que podamos medir. Está llegando Pinto, atrasado. Pinto. Ya, admitido. Tenemos algunos ejemplos entonces de magnitudes, de cosas que podemos medir. Está la longitud, la masa, el tiempo, la rapidez, la aceleración, la energía, la intensidad luminosa, la intensidad de corriente, la potencia, entre otras magnitudes. ¿Cuáles otras? Pueden ser presión, por ejemplo, ¿no? Puede ser temperatura, puede ser volumen, área, densidad, peso específico. Hay unas magnitudes que vamos a ver después, se llaman torque. Bueno, hay algunas situaciones que vamos a ir poco a poco descubriendo a medida del desarrollo del programa, ¿no? La idea es que usted vaya recordando todos estos temas porque debe tener, para desarrollar problemas, conocimientos teóricos, ¿no? Se tiene una base teórica. Recuerden la metodología STEAM que hablamos del aprendizaje. Partimos de una teoría, de un conocimiento, para ir luego a avanzar a la práctica. Correcto. Hay que aplicar ingeniería, o sea, ingenio. Hay que tener esa iniciativa para resolver los problemas. Hay que ser diseñador, o sea, tener algo de arte. Y, lógicamente, pues, hacer cálculos, o sea, utilizar matemáticas. La física se lleva muy bien con la matemática, por eso. Ahí está la metodología STEAM, ¿no? Aplicada. Muy bien, vamos a avanzar. Esto ya lo vimos. No son magnitudes, no. Si no son magnitudes es porque no podemos medir. Vamos a hacer leer eso. A Solís María, por favor, lea. No son magnitudes, no se pueden medir amor, bendición, rencor, belleza, nobleza, humildad, honestidad, etcétera, pues son valores muy subjetivos en la convivencia humana y no existen para ellos instrumentos de medición. Claro, se entendió, esas cosas no podemos medir. Aunque cuando se está enamorado, le dice, ¿cuánto me quieres? El otro le contesta, de aquí a la luna te quiero, de aquí a Marte, de aquí a Plutón, de aquí al cielo. Es decir, no hay un aparato de medida para saber cuánto amor tiene por la otra persona. Hay algunos que dicen, mi amor es infinito, ¿verdad? Seguro que se rieron algunos ya. Mi amor es infinito. Esas cosas no se pueden medir, solo se perciben, son valores, son sentimientos. Es algo subjetivo. Lo subjetivo es que nace de uno. Y el amor de uno no es el mismo amor del otro.
También el rencor, el odio, ¿no? ¡Oh, y cuánto te odio! Eso no es magnitud. O sea, lo que no podemos medir. Para algunos dice, ay, si mi mirada te matara, ya te hubieras muerto. Ajá. Todos esos valores que vemos en la lámina, lealtad, responsabilidad, libertad, riqueza, justicia, belleza, poder, respeto, todas esas cosas no se pueden medir. No hay instrumento de medición para eso. Para una persona, tener éxito no es lo mismo tener éxito para el otro. Entonces, hay diferencias. Hay diferencias. Entre una persona y otra tiene una respuesta diferente. En los concursos de belleza, hace poco ya hubo el certamen de belleza para elegir la reina, ¿cómo le llaman? Reina mundial, ¿no? Reina o Miss Universo, Miss Mundo. Ahí se ven la exhibición de muchas bellezas, pero a ninguna se le aplicó un instrumento de medida para saber cuánta belleza tiene, a ninguna. Todo es subjetivo. Hay un jurado calificador, hay una selección, lo más cercano posible a hacer las cosas transparentes, honestas, que no haya reclamos. Pero la belleza que es apreciada por una persona no es la misma belleza que es apreciada por otra. O sea, son resultados distintos. Entonces, allí lo que se hace es elegir desde un punto de vista, pero no es el mismo punto de vista de todos. En todo caso, lo que no se puede medir o no existe instrumento de medición, ni siquiera una fórmula para hallarla, eso no son magnitudes. Magnitud, lo que se puede medir. No magnitud, lo que no se puede medir. Bueno, vamos a ver qué opina. Gaón Espinosa Gabriela. Comentario. Pues no tengo nada que opinar, la verdad. Sí, hay cosas que no se pueden, como usted dice, tiene razón, hay cosas que no se pueden medir, como por ejemplo el amor, la belleza o algún sentimiento en general. Lógico. Eso es lo importante, que usted pueda distinguir en lo que sí se puede medir de lo que no se puede medir. Bien. Vamos a pasar. Oña, algo le pasa a Oña. Se le fue el internet. Ya. Entonces avanzamos con la siguiente lámina. Tipos de mediciones. Tipos de mediciones. Vamos a hacer leer a cargo Leiner. Haga el favor. Tipos de mediciones. Medición directa, cuando se utiliza un instrumento de medida y se hace en él la lectura correspondiente. Medición indirecta, se utilizan datos proporcionados para aplicar una fórmula ya establecida. Muchas gracias. Bueno, entonces, todos escucharon. Hay dos tipos de mediciones, entonces. Medición directa y medición indirecta. Igual que en los casos anteriores, hay que ponerle atención, mucha atención. No se descuide de eso. Concentradito. ¿Cuándo decimos que es medición directa? Cuando se utiliza un instrumento
de medida y se hace en él la lectura correspondiente. Por ejemplo, si vamos a medir la temperatura, ¿qué instrumento utilizamos? El termómetro. ¿Y qué hace la enfermera o el médico cuando le mide la temperatura? Observa en el instrumento lo que marca y le dice, oh, usted tiene fiebre, tiene 38 grados centígrados. Claro, tiene fiebre, porque lo normal en una persona que no tiene fiebre es 36,5 y tiene 38. Claro, tiene fiebre. Ojalá no ocurra con ninguno de ustedes que esté afiebrado. Generalmente cuando se tiene fiebre es porque hay una infección, algo anda mal en su organismo. Tiene que buscar algún medicamento para bajar la temperatura a su normalidad, 36,5. Claro, si tiene menos de 36,5 también anda mal. Ahí le dicen, está frío. Oh, y usted se va a morir. ¿Por qué? Porque su temperatura ha bajado de menos de 36,5. Entonces, hay que mantener la normalidad en el caso de eso. Y la lectura se lo hace directamente en el aparato. Igual cuando usted vaya a medir la masa, que normalmente le dice, a ver, pésese, o vamos a medir el peso, pero no es lo correcto, ya vimos eso. Lo que la balanza mide es masa, no peso. Le hacen subir a una pesa que le llaman balanza de piso, y ahí hay una aguja o hay una lectura electrónica donde se marcan números y le dicen la cantidad que tiene de masa, ¿no? Le dicen, usted tiene 60 kilogramos. O le dicen, tiene 124 libras. Esa es una medición directa cuando se utiliza un instrumento. En la imagen, usted ve en la parte superior un cuerpo A que le están midiendo la longitud con una regla. Entonces la coloca desde el 0 y mide 5. Puede ser 5 centímetros. Una regla. Ahí es medición directa, porque está utilizando una regla graduada y usted está leyendo en el instrumento. Le dice, usted tiene, o ese cuerpo tiene una longitud de 5 centímetros. Lo mismo puede suceder si le miden la estatura. Utiliza una cinta y le dicen, usted mide 160 centímetros. Está midiendo longitud en posición vertical, que le llamamos estatura. Eso es medición directa cuando se utiliza un instrumento y se hace la lectura en él. Correcto. Ahora, la medición indirecta. A veces no hay el instrumento apropiado, pero sí hay una fórmula. Entonces utiliza datos para aplicar y luego dar el resultado. Correcto. Ahí en la imagen, la parte inferior, hay un árbol y queremos saber cuánto de altura tiene ese árbol. Si quisiéramos hacer una medición directa, tendríamos que treparnos al árbol con una cinta y alguien que nos sostenga en la base para saber cuánto es la altura. Esa sería la medición directa, treparse al árbol. Pero quiero hacerlo en forma indirecta. Entonces utilizo la sombra del árbol, mido esa sombra,
la longitud de esa sombra, la letra C corresponde a la longitud de la sombra, y en el suelo ubico un aparato que se llama clinómetro, me da el ángulo que proyecta la sombra sobre el suelo. Entonces tengo dos datos, el ángulo A y la longitud de la sombra C. Y aplico esa fórmula que está ahí. H igual a C por la tangente de A. O sea, aplico trigonometría. Y el resultado me da la altura del árbol. Entonces, cuando utilice datos para aplicar una fórmula, ahí hablamos de medición indirecta. Y lo que más hay en física son fórmulas para sacar un resultado por medición indirecta. Entonces hay que poner mucho cuidado en el uso de fórmulas correctas, establecidas, para hacer cálculos y nos permitan determinar en forma indirecta lo que nos pide una medición, el resultado de una medición. Otro ejemplo de medición indirecta. De aquí a Santo Domingo, ¿alguien sabe cuántos kilómetros hay de Quevedo a Santo Domingo? A ver, responda el que sabe. ¿Cuántos kilómetros hay de Quevedo a Santo Domingo? Nadie. No conoce nadie. Como 90 kilómetros. 90 kilómetros. Casi. Está caliente, Unos caliente. 254 kilómetros. Está en Google. Uy, se fue lejísimo. Frío. La distancia que hay de Quevedo a Santo Domingo, 102 kilómetros. 102 kilómetros. Un bus de transporte que va de Quevedo a Santo Domingo normalmente emplea 2 horas. 2 horas en recorrer 102 kilómetros. Si alguien le preguntara cuál es la velocidad promedio que llevó ese bus, bueno, tiene que aplicar una fórmula. Y al aplicar una fórmula, estamos hablando de medición indirecta. Tiene que dividir los 102 kilómetros, lo divide para 2 horas que emplea el bus. 102 dividido para 2 me da 51 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio. Los físicos le dicen velocidad media. Velocidad media es como decir velocidad promedio. Pero usted sabe que un bus no va pues a 51 kilómetros por hora. Depende del conductor, profe. ¿Ah? Depende del conductor. Hay veces que acelera, va a 100. Otras veces va a 60. Pero hay veces que se detiene para coger pasajeros. O a Esa es la falla. Va a coger combustible, va a coger carga. Entonces tiene un movimiento variado. A veces 100, a veces 80, a veces 60, a veces se detiene, ¿no? Hay veces, variedad de velocidades. Entonces el promedio, lo que hablamos es de promedio, es de 51 kilómetros por hora, promedio. Ahora, si usted va en un vehículo particular, lógicamente que no va a haber ese tipo de paradas, va a haber un viaje directo, va a emplear menos tiempo, entonces la velocidad promedio va a ser mayor. Claro, si emplea 1 hora de Quevedo a Santo Domingo, le sale una velocidad promedio de 102 kilómetros por hora. Es una velocidad considerable que ha ido, ¿no? Si emplea menos de 1 hora, quiere decir que va a la velocidad 120 kilómetros por hora, ¿no? Es una
situación bastante considerable. Pero si usted ya conduce, aunque no creo, pero si ya usted conduce, debe saber que hay límites de velocidad reguladas por la ley. No puede excederse, porque por la velocidad exagerada hay muchos accidentes y muertes. Es preferible ir a una velocidad moderada. Despacio se llega. Y se Lento llega pero seguro, profe. vida. Despacio va con vida y seguro. ¿Ok? Así se ponga cinturón de seguridad, así tenga esa globo que le protege a la cara cuando se choca, no sé cómo le llaman, en inglés está. Pero eso en vehículos de lujo, ¿no? Que hay ese protector. Si tiene un vehículo viejo no tiene nada. Entonces hay que ir siempre con velocidad moderada, sensata, haciendo un trabajo de buen conductor. No es buen conductor el que va a grandes velocidades. Ese es mal conductor. El buen conductor es el que evita accidentarse, chocarse. El que antes de subirse al vehículo revisa el vehículo, revisa las condiciones en las que se encuentra el vehículo. El que antes de subirse a conducir. El que no lo hace, pues no es buen conductor. Bueno, son recomendaciones prácticas de la experiencia. Aún tomando las medidas de precaución, a veces ocurren accidentes. No depende de usted que va conduciendo, a veces del otro, o de circunstancias imprevistas. Ocurren a veces accidentes. Entonces, nadie está exento o está libre de tener riesgo. Siempre hay un riesgo, pero hay que evitarlo con sensatez. Resumiendo, dos tipos de mediciones, directa y la otra indirecta. En física lo que más se aplica es la indirecta. Sin embargo, también hay mediciones directas cuando se hace prácticas en laboratorio, ¿no? Ahí utiliza balanza, dinamómetro, hay otros aparatos como para medir masas, para medir volúmenes. Bueno, hay tantos temas que se pueden tratar en laboratorio y en donde se hacen mediciones directas. También hay cálculos, hay procesos en los que se utilizan fórmulas y ahí sería una medición indirecta. O sea que en el laboratorio puede combinarse las dos cosas. Comentarios. A ver, Vera Xiomara. Comentario. No, profe, no tengo ningún comentario. Todo claro. Entendido, muy bien. Gracias. Sistema de unidades. Hacemos leer a la señorita Faz Carelis. Tenga la bondad. Sistema de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizado y uniforme. En general, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Bien, gracias. ¿De qué estamos hablando? De sistemas de unidades. Algo tienen ya ustedes de conocimiento porque en la educación básica, pues, ya ustedes utilizaron sistemas de unidades. Muy bien. Un concepto como se ve allí, cuando habla del sistema de unidades, se refiere, pues, a un conjunto de unidades de medida que cumplen con una norma o está regulada. Eso significa que en el país
donde se aplica un sistema de unidades, todo el mundo respeta ese sistema o ese conjunto de unidades. Usted va a un almacén para comprar tela y usted dice, yo quiero un corte de tela para confeccionarme un pantalón. Le dice a la que le atiende en el almacén. Entonces, la que le vende ya sabe cuál es la medida de un corte de tela. ¿Alguien sabe cuánto mide de largo la tela que va a servir para confeccionar un pantalón? A ver, el que sabe, conteste. Siempre va y pide un corte de tela para confeccionarme un pantalón. Eso va a un almacén donde venden telas. Nadie. Bueno, ¿qué es lo que hace la vendedora? Le coge la tela que usted ya ha elegido por el color, por la calidad, la pone sobre el mostrador y ahí ya tiene marcado hasta dónde es un corte de tela. Hay una raya ahí. Y coge la tijera y ¡ra! Lo que le ha medido es 1 metro más 1/4 de metro. O sea, le ha medido 125 centímetros. Eso es la norma. Eso ya está normado. No le ha preguntado cuánto de tela requiere, nomás en centímetros. Lo que le ha dicho usted es un corte de tela. Si va a una tienda a comprar arroz, usted puede pedir en libras o puede pedir en kilogramos. Está utilizando unidades de medida. Libra, dice, deme 2 libras de arroz. Entonces le entiende la persona que le vende que hay paquetes ya establecidos de 2 libras o le mide, ¿no? En la balanza. O también puede decir, en vez de 2 libras de arroz, deme 1 kilo de arroz. Normalmente dicen kilo, pero la palabra correcta es kilogramo. 1 kilogramo de arroz. Se acostumbra a las personas solo a hablar la mitad, kilo. 1 kilo de arroz, dice. Kilo es un prefijo. La palabra completa es kilogramo. Si usted dice solo kilo, puede ser kilómetro, kilolitro, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa que empiece con kilo. Cuando hablamos de masa o cantidad de arroz, kilogramo. Entonces, para cada situación existen unidades de medida y el conjunto se llama sistema de unidades. Por lo general, cada sistema de unidades tiene unas unidades básicas o fundamentales. Y a partir de allí se generan otras o se derivan otras que para los sistemas de unidades las agrupa como unidades derivadas. ¿Sí? Se derivan de las fundamentales. En todo caso, hablar de metro, hablar de kilogramo, hablar de segundos, son unidades de medida para ciertas magnitudes que le llamamos magnitudes básicas o fundamentales. Sistema de unidades, pregunta.
A ver, Solís María, ¿tiene algún comentario? No, profe, todo está comprendido. Bien, muy bien. Avanzamos. Clases de sistema de unidades. Vamos a hacer leer a Kansin Lin. Tenga la bondad. Clases de sistema de unidades. Sistemas internacional de unidad, sistema Georgi, sistema sexagesimal de unidades, sistema británico de unidades, sistema técnico de unidades. Bueno, hay muchos más, pero al menos aquí se muestran 5 sistemas de unidades. El que mayor importancia tiene para la física es el primero, que se llama Sistema Internacional de Unidades. Y creo que ustedes sí lo han tratado ya en los cursos de educación básica. Se le conoce como SI. SI significa Sistema Internacional. Es de mayor importancia, ¿por qué? Porque es el sistema que se aplica en todos los países del mundo, con ciertas excepciones que aún no llegan a hacerse una cultura de utilización. Pero al menos todos conocen del Sistema Internacional de Unidades en todos los países del mundo. Hay otros sistemas que ya se conocen como sistemas tradicionales, que funcionan en ciertos países y en otros no. Por ejemplo, el sistema Georgi se llama sistema MKS. Ese significa metro, kilogramo, segundo, MKS. O sea, hay unos países que para longitud, metro, para masa, kilogramo, para tiempo, segundo. Entonces ese sistema se llama sistema Georgi. Fue, digamos, el inicio del sistema internacional, ¿no? Se basó el sistema internacional en el sistema Georgi. Bueno, el tercero, sistema sexagesimal. Se abrevia CGS. Significa centímetro, gramo, segundo. Centímetro, gramo, segundo es el sistema sexagesimal. Eso significa que en algunos países se utiliza para la longitud la unidad centímetro, para la masa el gramo y para el tiempo sí el segundo. Centímetro, gramo, segundo se llama sistema sexagesimal. El siguiente es el sistema británico o sistema inglés. Se abrevia FPS. La F en inglés significa pie. La P en inglés significa libra. Y la S en inglés también, segundo. ¿Sí? Pie, libra, segundo. Pie para longitud, libra para la masa y segundo para el tiempo. Sistema británico se utiliza todavía en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra, ¿no? Sistemas británicos son de habla inglesa. Allá usted va a ver las cosas en pie, en pulgadas, en libras y en segundo, ¿no? El segundo sí coincide en casi todos los sistemas para unidad de tiempo. Belén Franco, ¿qué le pasó a Belén? Se le fue la señal. Bueno. Estamos hablando del sistema británico o sistema inglés. Y el último, sistema técnico de unidades, se conoce como MKPS.
Esto significa metro kilopondio segundo. Metro kilopondio segundo. El metro para la unidad de longitud, el kilopondio para unidad de fuerza y el segundo para unidad de tiempo. En el segundo sí coinciden todos. Bueno, son 5 sistemas que yo he colocado allí. El de mayor importancia, ¿cómo se llama? Intriago Johan. ¿Cuál es el de mayor importancia? Intriago. Desconectado. Gaón Sofía. ¿Cuál es el de mayor importancia? ¿Qué pasó? ¿Se le fue el internet? ¿Qué? El de... Ay, está fallando el internet. Murillo Juan. ¿Qué pasó, profe? ¿Cuál es de mayor importancia de estos sistemas de unidades? Sistema Georgi. El sistema Georgi. ¿Usted cree que es el de mayor importancia? No, Creo que es el primero. Sistema Internacional de Unidades. Se ha hablado del SI. Por eso en la imagen está SI, Sistema Internacional. Y alrededor se han colocado esferitas con algunos símbolos, porque ese es el de mayor importancia. Por ejemplo, está M. ¿Qué significará la letra M? Metro. ¿Qué significa la letra S? Segundo. ¿Qué significa la letra K? Kilómetros. Eso significa grados Kelvin. La letra CD. CD significa candela. MOL, mol, significa cantidad de sustancia. La letra A significa amperio. La letra KG, kilogramos. Vuelvo a repetir. Metro, segundo, grados Kelvin, candela, cantidad de sustancia, amperio, kilogramo. Esos son las unidades fundamentales del sistema internacional. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se van a ir acumulando cosas y tiene que memorizarlas. ¿Será? ¿Será que pueden? A ver, voy a hacer repetir. Franco, Katy, Belén, que se le ha ido la señal. Quiero ver si volvió. Belén. Aquí estoy, profe. A ver. Solo me acuerdo de... Sí, ¿Está aquí. o no está? Sí, ya, profe. A ver, empiece. La M, ¿qué significa? O sea, solo me acuerdo creo que de 4. Metro. Metro. Segundo. Segundo. Grado Kelvin, creo que era. Grados Kelvin. Ya después de ahí no me acuerdo. Candela. ¿Cómo? Candela. Candela. Ahí. La otra. El mol, ¿qué significa? Cantidad de sustancia. La letra A. Amperio. Y KG. 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 Lo ven en el comisariato, en los paquetes. Kilogramo. 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 Recuerde, metro, segundo, grados Kelvin, candela, cantidad de sustancia, amperio y kilogramo. Mol, el mol es cantidad de sustancia, ¿no? Recuerde. Sistemas de unidades. Sistemas de unidades. Aprenderse. ¿Será que hay un milagro? Aprenderse. Para Profe. todo va esa recomendación. Profe. Sí. Por el momento son solo esos 5, ¿verdad?
Por el momento, 5, los demás importantes. Y el de mayor jerarquía es el sistema internacional, SI. Es el que va a utilizarse en todos los países del mundo. Ya se están utilizando en la mayoría de los países. En nuestro país, Ecuador, se utilizan todos. Todos se utilizan. Por eso hay que ir trabajando en cómo manejar estos sistemas. Todos esos sistemas se utilizan todavía en el Ecuador. Ay, ay, ay. A aprenderse. Las cosas se muestran no para solamente observar, ir almacenando en el cerebro. Física es así. Poco a poco avanzamos. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero haber sido entretenido. Detenemos la grabación.